Edgar Allan Poe es uno de los escritores más grandes de la historia. Su influencia y nombre son reconocidos en todo el mundo. Relatos como El Cuervo, La Máscara de la Muerte Roja, El Corazón del Ator, entre muchos otros, le han concedido el título de maestro del horror en cuanto a cuentos cortos se trata. Además, fue renovador en la novela gótica, rasgos que se notan en sus escritos. Muchos piensan que Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan, es el primer detective de la literatura, seguido de otros como Hércules Poirot de Agatha Christie, pero esto no es verdad. Antes de ellos estuvo August Dupin, de Edgar Allan Poe, quien tiene el título del primer detective de la ficción, por lo que Poe también fue el que plasmó las bases del género policíaco y sus variantes hasta la actualidad, lo que hace que él sea el fundador del género policíaco. Sus obras, envueltas siempre en tramas oscuras, donde las temáticas de la muerte, la locura y el tormento hacen presente en sus personajes, como por ejemplo en sus relatos El demonio de la perversidad y El gato negro. Se puede decir mucho de este gran escritor y la influencia que tuvo en muchos géneros literarios, pues no solo fue el génesis del género policial, pues aparte de sus demás aportes, también sobreinfluyó en el género de ciencia ficción. Incluso Julio Verne sentía fascinación por sus escritos. Sin embargo, el motivo de esta cita esta noche es una de sus obras en concreto, más específicamente Las aventuras de Arthur Gordon Pym, publicado en julio de 1838. En dicho cuento, Poe nos narra cómo el protagonista Arthur se embarca en un barco ballenero llamado Grampus, el cual sufre un amotinamiento. A medida que la obra avanza, llega un momento en que debido a una tormenta en medio del océano se produce un naufragio, del cual solo sobreviven 4 personas, entre ellos un joven llamado Richard Parker. Los días pasan, estando a la deriva en medio de la nada. Estando sin comida y sin provisiones, Richard sugiere la opción de echar a la suerte la muerte de uno de ellos, para que los otros 3 alimenten. Al echar la suerte, él resulta ganador de aquel siniestro destino y es asesinado a puñaladas por el resto. Este es uno de los trabajos más oscuros del autor Edgar Allan Poe, tanto que en su momento despertó muchas críticas. Sin embargo, este quedaría como una más de sus obras, de no ser porque 46 años después ocurriría un hecho similar. En 1884, una pequeña embarcación inglesa llamada Minienet, en su travesía hacia Australia, al estar cerca del Cabo Buena Esperanza, se hunde debido a una galerna, es decir, una tormenta temporal violenta, con fuertes ráfagas de viento y oleaje. De la embarcación sobrevivieron 4 tripulantes en un bote salvavidas: el capitán Thomas Dudley, el navegante Edwin Stephen, un oficial llamado Edmund Brooks y el brunete Richard Parker, quien se había enrolado en la tripulación fingiendo tener 18 años, pero en realidad el joven Richard tenía solo 17 años. Los días pasaron. En el momento del escape, solo lograron salvar 2 latas de nabos, por lo que estaban sin provisiones y subsistiendo a base de beber su propia orina en medio de la nada, rodeados por infinidades de agua marina sin señales de tierra a la vista. Al cabo de 19 días, sin comida, más que una tortuga que habían capturado, y cansados de beber su propia orina, su cordura comienza a decaer y la desesperación por vivir apodera de ellos. Es entonces cuando en su desesperación, el joven Richard Parker, impaciente ante la sed, decide beber agua marina, lo cual, debido a la sal, provoca que se deshidrate y entre en un estado de coma. El capitán, al ver la grave situación del joven Parker y la situación en la que ellos se encontraban, propuso que para sobrevivir debían llevar a cabo la ley del mar. La ley del mar engloba un conjunto de tradiciones por las que todos los marineros se han regido de tiempos inmemorables de la navegación marítima. Y dentro de todas estas tradiciones resalta una bastante siniestra, y es que el término ley del mar, en caso de un naufragio en alta mar, se refiere al hecho de practicar canibalismo con tal de sobrevivir. Esta tradición marinera dicta que en caso de que un grupo de marinos quede a la deriva,
Una vez sus reservas de alimentos acaben, los náufragos pueden echar suerte para ver quién servirá de alimento al resto, siendo sacrificado. Este proceso puede repetirse cuantas veces sea necesario hasta ser rescatados o quede un solo superviviente. Según esta ley o tradición, solo podían ser usados de alimento para el resto los que muriesen por medios naturales, generalmente por beber agua marina, heridas, etc. O bien, echando la suerte mediante un cordel y el que sacara el más largo o el más corto serviría de alimento al resto. Ante aquella propuesta de su capitán de aplicar aquella ley y devorar al ahora en coma Richard Parker, el oficial Brooks se opuso a matar al joven. El navegante Stephen estaba indeciso, pero al final el capitán Dudley impuso su palabra. Momentos después, presaron alrededor del cuerpo del joven Richard, quien yacía en coma. Y el capitán, luego de terminar eso, exclamó: Richard, ha llegado el momento. Y sin más palabras, clavó una navaja en el cuello del joven Parker. Luego del asesinato, en el día número 24 del naufragio, fueron rescatados por un navío alemán llamado Montezuma. Al volver a Inglaterra, fueron juzgados en un tribunal militar, hecho que fue conocido como la reina contra Dudley y Stephen, que terminó la sentencia de muerte por asesinato, pero dicha pena se cambió por 6 meses en prisión. La novela Las aventuras de Arthur Gordon Pym y las coincidencias que esta obra tuvo con el caso del yate Mignonette, como la de que una tormenta dejara a la deriva a 4 supervivientes, que uno de sus personajes ficticios llaman a Richard Parker, y finalmente que Richard Parker fuera asesinado y luego devorado. Son un calco casi exacto de la realidad. Es como si la obra de Poe hubiera predecido el futuro. Por este hecho, el caso a veces se le llama como la predicción de Edgar Allan Poe. Se suele decir que la realidad supera la ficción o que la ficción imita la realidad, pero en este caso parece ser que la realidad imitó a la ficción. Si el video te gustó y ha sido de tu agrado, te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y dejar tu me gusta. Además, también te invito a dejar tu opinión en la caja de comentarios. Por otra parte, también te invito a seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Sin nada más que decir, nos estaremos viendo la próxima vez.